Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues hemos vivido una semana de nuevo de subidas muy pero que muy importantes en las bolsas. Parece que esto no tiene freno, sobre todo en el IBEX 35, donde hemos visto una semana muy pero que muy alcista, apoyado principalmente en esa subida del sector bancario. Vamos a ver en qué situación nos encontramos ahora mismo, aunque como ya hemos comentado en los vídeos diarios, la sobrecompra ahora mismo es altísima en prácticamente todos los índices. Esta semana estábamos esperando esa decisión de los tipos de interés y, más importante, el discurso de Powell, y fue en la sintonía de lo que estábamos esperando, y es lo que comentaremos ahora mismo antes de comenzar con los gráficos. Posteriormente os comentaré algunos datos interesantes que he visto esta semana en la red social de Twitter. Posteriormente analizaremos todos los índices, veremos a ver, como decíamos, en qué situación nos encontramos, si tenemos opciones de corregir o la fortaleza sigue estando muy alta. Vamos a ver dónde situaríamos esas zonas de soporte y también veremos esos activos que nos dan un panorama más amplio. Y por último analizaremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Así que, como cada domingo, el vídeo que vamos a ver va a ser muy interesante y no os lo podéis perder. Así que venga, vamos al lío. Bueno, pues esta semana estábamos esperando como agua de mayo ese discurso de Powell. A ver qué nos decía. Lo que planteábamos era que había que tener muy en cuenta lo que dijese en referencia a la inflación, porque el anterior discurso de Powell ya dijo que ese primer dato en el que habíamos visto que el IPC había vuelto a repuntar, que no era importante, que era simplemente estacional. El problema cuál fue, que cuando ha salido el siguiente dato del IPC, no es que haya vuelto a rebajarse, sino que se ha incrementado de nuevo. Entonces la clave era ver qué decía Powell ahora. ¿Seguiría diciendo que era algo estacional o, por el contrario, nos debemos volver a preocupar por la inflación? Si lo que nos decía Powell es que nos debemos preocupar por la inflación, pues quizás a lo mejor no nos deberíamos preocupar. Pero si Powell dejaba a un lado el problema de la inflación y se justificaba en que tenía que bajar los tipos de interés, es cuando nos deberíamos preocupar. ¿Por qué? Porque es el mismo discurso que habría dado en 2021, cuando la inflación se empezó a desorbitar. Y fijaros lo que ha acabado pasando. Powell salió diciendo que sí, que es verdad que los últimos datos del IPC han estado por encima de lo esperado, pero al igual que decía en el anterior discurso, no nos debemos preocupar. Son simples datos estacionales. La inflación parece que está totalmente controlada, que poquito a poco se irá estableciendo en ese 2% y que eso les va a permitir bajar los tipos de interés durante 3 veces este año, que además la economía se mantiene fuerte. Y otro de los puntos por los cuales todavía no se empezaban a bajar los tipos de interés era porque la economía se estaba manteniendo muy fuerte. Pero otro de los temas que dijo Powell es que, aunque el mercado laboral estuviese muy fuerte en Estados Unidos, pues que a lo mejor también tenemos que bajar los tipos de interés. Si sabemos leer entre líneas, lo que nos está diciendo Powell es que tienen miedo a que mantener los tipos de interés mucho más altos de lo que deberían mantenerlo puede acabar provocando un problema para la economía de Estados Unidos. Por eso desvía la atención de la inflación y nos dice que no nos debemos preocupar por ella, cuando quizás sí que nos debemos preocupar por ella, pero es la única justificación que tiene para bajar esos tipos de interés y que no se le vaya de las manos esa situación tan complicada de mantener los tipos de interés durante muchísimo tiempo. Por eso ahora la inflación, aunque parezca volver a apuntar, no pasa nada, y por eso, aunque el mercado laboral siga estando muy fuerte, pueden empezar a bajar los tipos de interés. Es decir, creo que nos debemos empezar a preocupar, porque es el mismo discurso que veíamos en 2021 cuando nos decían que la inflación era totalmente transitoria. Recordad que estuvimos durante todo 2021 escuchando en cada discurso de Powell que no nos debemos preocupar, que la inflación es totalmente transitoria y que luego acabará reduciéndose. Veíamos lo mismo en Europa. Al final, ¿qué ha acabado pasando? Pues que llevamos ya 3 años y medio con la inflación más alta de lo que debería estar o de lo que ellos dicen que debería estar. Por lo tanto, ojito, porque a lo mejor la inflación no está totalmente controlada, pero tienen muchos intereses en bajar los tipos de interés porque saben que se les puede ir de las manos. ¿El problema cuál es? Que si mandan un mensaje de que tienen que bajar los tipos de interés porque la situación económica se puede empezar a ver complicada, pues el mercado se lo tomaría muy mal. Pero diciéndolo tal y como lo ha dicho, a lo mejor el resultado es el mismo, bajar los tipos de interés, pero el mercado sigue aumentando esa rueda de subidas que llevamos viendo durante los últimos meses y no se altera demasiado. ¿Qué es lo que pasó en 2021? Que vimos que decía ese discurso de que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Las bolsas seguían subiendo con muchísima fuerza, pero llegó un punto en que ya no podía mantener ese discurso porque la inflación estaba totalmente desorbitada
y tenían que empezar a subir los tipos de interés. Entonces la bolsa de repente empezó a caer con muchísima fuerza y son las caídas que vimos en el año 2022. ¿El problema cuál es? Que ahora mismo el margen de maniobra es muy corto, es decir, si sube un poquito más los tipos de interés en caso de que la inflación vuelva a repuntar, pues a lo mejor ya sí que sí provoca una hecatombe en Estados Unidos. Y si les mantiene altos durante mucho tiempo, puede que el resultado sea el mismo. Por lo tanto, la única opción que tiene ahora es empezar a bajar los tipos de interés y empezar a rezar porque la inflación se contenga. ¿Cómo podría contener la inflación? Como ya hemos comentado muchas veces, la única manera de que la inflación empiece a reducirse de forma importante es provocando una crisis económica, pero eso es lo que quieren evitar, evidentemente, desde la Fed. Entonces parece que están rezando para que no haya una crisis económica, puedan bajar los tipos de interés y la inflación no repunte de nuevo. Es decir, creo que es una auténtica utopía, porque si tú la economía se supone que la mantienes fuerte y empiezas a bajar los tipos de interés, lo normal es que la inflación vuelva a repuntar. Si a esto le sumamos todo el gasto público que está aumentando en Estados Unidos constantemente, pues todo parece indicar a que si no hay una crisis económica, una recesión, lo que vamos a volver a ver es lo mismo que veíamos en 2021, que la inflación vuelva a repuntar. Y este es el escenario más claro que tenemos en Estados Unidos. En Europa no podemos decir exactamente lo mismo, porque en Europa estamos viendo cómo la situación económica es bastante preocupante. Esta semana conocíamos los datos de los PMIs, no eran para nada positivos en Europa, ni el de servicios ni el manufacturero, todos estaban en zona recesiva, por lo tanto, eso es lo que puede estar provocando que a lo mejor la inflación esté más contenida en Europa. Lo normal sería que en Europa se empiecen a bajar los tipos de interés antes que en Estados Unidos, porque la economía parece que se lo está pidiendo ya. Pero siempre hemos visto cómo Europa ha bajado los tipos de interés después de Estados Unidos, lo que puede acabar siendo un error si esta vez volvemos a repetirlo. Así que veremos a ver qué acaban haciendo los bancos centrales, pero quizás lo que están proponiendo, esa situación idílica, puede que se esté manteniendo durante unos cuantos meses, pero al final puede que esto no se pueda mantener de forma infinita y al final acabemos viendo la cruda realidad. Bien, pues vamos a continuar con esos datos que hemos visto durante esta semana en Twitter, en X y que nos han llamado bastante la atención. Traigo bastantes, así que prestar bastante atención. El primero de ellos es de Isabelnet y fijaros cómo lo que nos viene a decir es que en los últimos años, desde el 2012, el 40% del rally que hemos visto en las bolsas ha sido provocado principalmente por las recompras de acciones. Fijaros cómo la línea roja son esos cambios en la recompra de acciones. Fijaros cómo lo hemos comentado muchas veces, que esa gran recompra por parte de las empresas de sus propias acciones también ha provocado que su precio aumente con bastante fuerza. ¿Por qué? Porque si estas empresas están viendo que todos los años están viviendo una revalorización sus acciones del 10, del 12, del 14% y además tienen facilidad para pedir prestado a lo mejor unos tipos de interés bastante más bajos, pues esto es una auténtica maravilla. Pedimos prestado al 5%, recompramos acciones y nos da otro 12% de rentabilidad. Por lo tanto, parece que es el negocio perfecto. Esto, recordad que decíamos también que nos recordaba muchísimo a lo que vivíamos en el año 1929, donde la gente pedía prestado unos tipos de interés relativamente cortos o bajos porque la rentabilidad que daban luego era mucho mayor, pero luego al final pues se vio que el dinero no es infinito, no se podía mantener todo este engranaje y al final todo acabó cayendo a plomo. Veremos si las empresas en Estados Unidos pueden seguir pidiendo dinero prestado a tipos de interés tan bajos de forma infinita y pueden seguir recomprando acciones. Fijaros cómo esto coincide desde 2012, que es cuando se empezaron a tener los tipos de interés muy, pero que muy bajos. Seguimos con el siguiente de los gráficos, que es de Charlie Bilielo. Nos muestra el gráfico del balance de la Reserva Federal de Estados Unidos y lo que nos viene a decir es que desde el pico que veíamos en 2021 se ha rebajado ya 1,5 trillones ese balance de la deuda, es decir, todo el dinero que está ahí metiéndose en el mercado y que provocó esa inflación tan importante en los últimos años. Pero ¿con esto ya se habría drenado todo el dinero que se metió desde el año 2020? Pues no. Como dice, falta todavía 3,4 trillones desde el comienzo de 2020, cuando se inyectó todo ese dinero provocado por la pandemia. Es decir, puede que hayamos hecho solo el comienzo de ese drenaje del dinero si el objetivo que se tiene es drenar
toda esa liquidez que se inyectó en el mercado desde el año 2020. Mientras esto se mantenga así, la inflación seguirá dando problemas. El siguiente de los tweets que hemos visto es de Héctor Chamizo. Esto es muy curioso porque las que antes mandaban en el mercado eran las FAN, que eran las 5 acciones, luego pasamos a las 7 magníficas y ahora parece que son las 4 magníficas ya. Solo están Nvidia, Meta, Amazon y Microsoft, que se encuentran por encima de la rentabilidad que está dando este año el S&P 500. A Alphabet ya la dejamos fuera, a Apple la dejamos fuera y a Tesla ya ni te cuento. Fijaros la rentabilidad que han tenido. Sobre todo Tesla, bajísima. ¿Esto que nos indica? Que la concentración de empresas en el mercado que suben o que se revalorizan de forma importante cada vez es más reducida. Y esto es un riesgo en el mercado. ¿Por qué? Por este gráfico que tenemos aquí también de Héctor Chamizo. Lo que nos dice es que la concentración de la capitalización del mercado está al mismo nivel que veíamos justo antes de la crisis de 1929. Es decir, una auténtica locura. El dinero, la capitalización, se está centrando en muy poquitos valores. Eso hace que parezca que los índices se mantienen muy fuertes al alza, pero la realidad que luego hay en las empresas no es la que nos están mostrando los índices. Lo estamos viendo muy bien. Hay empresas como Tesla, como Apple, y veíamos antes, fijaros también, Alphabet, que lo hacía muy bien durante los últimos años y ya parece que los últimos meses lo están haciendo bastante mal. Mientras seguimos viendo cómo indexarse al SP 500, al Nasdaq, al Dow Jones sigue siendo bastante rentable. ¿Por qué? Pues porque cada vez son menos las empresas que están tirando de ese índice, pero como su revalorización es muy alta, hacen que el índice se siga manteniendo alto. Pero como decimos, la realidad del global de las empresas no es la que están mostrando esos índices que muchas veces cogemos de referencia para saber que la economía va bien. Seguimos con otro de estos Chamizo y fijaros que lo que nos viene a decir es que la inversión de la curva no tiene precedentes en la historia. Estamos viendo una inversión de la curva de los tipos de interés más larga desde el año 1978 y todavía no hemos visto una recesión económica. ¿Por qué? Porque se supone que cada vez que vemos una inversión de la curva acabamos viendo esa recesión económica. Normalmente estamos un tiempo con la curva invertida y cuando se desinvierte es cuando ya nos anuncia que estamos dentro de esa recesión económica. Y casualmente, esta vez parece que esa recesión económica no llega y esa desinversión de la curva tampoco llega. ¿Cuándo va a llegar? Pues probablemente cuando bajen los tipos de interés. Veremos a ver porque ahí es cuando la situación se puede empezar a complicar. O eso, por lo menos, es lo que nos dice la historia. Vamos con el siguiente de los tweets de José Luis Carpatos. En este caso no tenemos gráfico, pero me llamó muchísimo la atención. Dice que Goldman detecta compradores de Colbix Strike 34 a 45 entre abril y mayo en fuertes cantidades. Es decir, que esperan que suba la volatilidad. Recuerdo que Goldman dice que su modelo de volatilidad le avisa de fuertes subidas de volatilidad en abril. Es decir, Goldman está esperando que en abril haya una caída muy pero que muy importante de los índices. ¿Por qué? Que se esté comprando call del VIX a 34 o 45 tendría que suponer una caída de doble dígito seguramente en el mes de abril de los índices. ¿Esto llegará a pasar o no? A mí me parece muy complicado que en un simple mes nos vayamos del VIX que estaba en 12 o en 13 a 34 o 45. Será una auténtica barbaridad y tendríamos que ver caídas como las que veíamos en otros marzos de años anteriores. ¿Sabes lo que pasó? El COVID, la guerra, las quiebras de algunos bancos en Estados Unidos, algo así sí que podría provocar llegar a ver ahí el VIX, pero eso, como decimos, provocaría caídas probablemente de doble dígito en algunos índices. Por sobrecompra que tienen, podría llegar a pasar, ¿eh? Y no pasaría nada, y se podría mantener la tendencia alcista. Vamos con el siguiente de los tweets, que es de Isabel Net de nuevo, y nos dice que los bancos centrales siguen mostrando bastante apetito por la inversión en el oro. Lo que nos dice es que parece que están refugiándose en el oro porque podrían esperar una situación económica o unas fluctuaciones que nos lleven a bastante turbulencia en los mercados. De ahí que la compra de oro esté aumentando muchísimo de parte de los bancos centrales. Pero yo le quiero hacer una doble lectura. Si tenemos en cuenta, fijaros el gráfico, las barritas rojas son las ventas de oro y las barritas azules son las compras de oro. Es decir, entre compras y ventas, el neto. Por aquí estaríamos reduciendo en la parte roja los balances que tienen de oro y en la parte azul es cuando aumentarían esas reservas de oro.
Fijaros cómo desde el año 83 hemos visto cómo se reducía esos balances de oro y ahora, desde los últimos años, se ha vuelto a aumentar. ¿Por qué? Porque esto quizás nos está marcando el final de un paradigma económico, un entramado económico en el que los tipos de interés han estado muy bajos, en el que se mantenían tasas de intereses bajísimas, con una inflación también muy baja y a lo mejor eso ya no es lo que se espera. ¿Cuál es la mejor manera de contrarrestar todo eso? Invirtiendo en oro. Y quizás los bancos centrales están yendo por ahí. También, cuidado, no estén yéndose a comprar oro porque piensen que la deuda tan alta que están teniendo los gobiernos no acabe provocando, quizás, no vamos a decir quiebra, pero como dice ella en su tweet, bastante turbulencias quizás en algunos países con su deuda y quizás posibles impagos con esa deuda que parece que es infinita, no es infinita y esto acabará explotando. La mejor manera de refugiarse es teniendo oro. Y vamos con el siguiente de los datos, que es de Hugo Ferré. Y esto viene muy en consonancia con lo que comentábamos en el comentario antes de ver todos estos datos. Lo que nos dice es que en velas mensuales el índice CRB de materias primas va muy acorde con lo que estamos viendo en la inflación. Es decir, este índice, fijaros cómo en 2020 ya nos marcaba un aumento muy importante del precio de las materias primas, parece que se había estabilizado con una pequeña corrección durante los últimos meses, desde finales de 2022, y ahora parece que intenta repuntar de nuevo. Si este índice lo que nos marca es que puede continuar la tendencia alcista, lo que nos va a marcar también es que la inflación, como veis, la correlación es muy alta con este índice. Eso provocaría que la inflación vuelva a repuntar y eso nos indicaría que los bancos centrales de nuevo nos están engañando, como veíamos en el año 2021. Se pueden acabar enfrentando a un problema como en el que veíamos en los años 70. Esperemos que no, porque eso fue muy duro. Eso, sin lugar a dudas, ahora mismo provocaría un gran endeudamiento en la sociedad, que la inflación vuelva a repuntar con muchísima fuerza, porque yo no sé hasta qué punto podría verse esto absorbido de nuevo por las familias, que son las que han absorbido esa inflación tan fuerte. Las empresas ya hemos visto lo que han hecho con el último tramo de inflación tan fuerte. Sus productos, si antes le vendían a 2, ahora le vendían a 3 o a 4. Las familias que han hecho pagar ese aumento del dinero, es decir, son las que al final han acabado pagando todo esto. Sus sueldos no se han aumentado un 50 o un 100% como sí que lo han hecho el precio de los productos que consumen. Así que veremos a ver si llegamos a ver otro pico inflacionario, si las familias de nuevo pueden absorberlo o por el contrario toman la decisión de reducir el consumo y esto acaba petando. Bien, pues vamos a comenzar por el análisis de los índices. Como hemos visto esta semana una subida totalmente espectacular. Ya sabéis, como siempre, analizamos los gráficos de la plataforma de Real Time. Os voy a dejar el enlace en la descripción para los que queréis, pues os suscribáis y también veáis los gráficos de forma totalmente gratuita. Fijaros la subida tan espectacular que hemos visto esta semana en el IBEX 35 y ya llevamos unas cuantas semanas diciendo que la sobrecompra es muy alta y que esto debería limpiarse, pero seguimos viendo cómo la fortaleza del mercado es impresionante. Principalmente esto ha venido provocado por las subidas tan fuertes que hemos visto en el sector bancario. Fijaros ahora, la sobrecompra RSI está en 82,51. No lo veíamos desde el pico que veíamos en diciembre de 2023 cuando empezamos a ver esa corrección. Para coger un panorama más amplio de donde estamos ahora mismo, fijaros cómo en el gráfico mensual se ve muy bien que hemos llegado, estamos muy cerquita de esos máximos que teníamos en 2017, una auténtica pasada. El pico de los 11.184. La duda ahora está en si conseguiremos irnos del tirón hasta esa zona, que es donde está claramente el siguiente objetivo, o primero veremos una pequeña corrección. Yo creo que esto es lo que podría llegar a suceder. Quizás ver una pequeña corrección hasta la zona de los 10.750 puntos, cerrar el gap que dejó en la sesión del jueves y a partir de ahí buscar ese impulso. ¿Por qué podríamos ver eso? Porque eso nos permitiría ver una divergencia en la cotización que nos anticiparía caídas más importantes. Si empieza a perforar la zona del gap, ya podríamos irnos a la siguiente zona clave, 10.400 aproximadamente, cerrar el gap y poner el objetivo ya en los 10.300 puntos. Otra opción es que nos vayamos directamente hasta los 11.181, pero el RSI no sé cuánto más
puede dar de sí en sobrecompra. Por lo tanto, quizás podríamos ver una pequeña corrección para ver ese último impulso, alcanzar los 11.180 puntos, donde estaría ese objetivo, y a partir de ahí quizás ver esa corrección más importante. En el gráfico semanal no tenemos novedades, subidas muy fuertes, sobrecompra, y en el gráfico mensual más de lo mismo. La vela que está dejando es espectacular. Vamos con el DAX. Y fijaros como también hemos visto una semana muy alcista, llevamos ya un mes entero con sobrecompra en el DAX y esto parece que no quiere frenar. Ahora mismo hemos formado un nuevo soporte, fijaros, en la zona de 17.900 puntos, podría ser una pequeña corrección y a partir de ahí volver a repuntar o irnos hasta la zona de 17.600 puntos, que es donde estaría el soporte que manteníamos la semana pasada. Fijaros cómo no tenemos ninguna señal de debilidad, no hay divergencias en el gráfico del DAX, por lo tanto puede que antes de ver esa corrección más importante formemos alguna divergencia. Para ello deberíamos ver una pequeña corrección, ver un nuevo impulso, ver esas divergencias y ver la corrección más importante. Fijaros cómo la clave puede estar en la media móvil de 70 sesiones en toda la tendencia alcista. Y ahora estamos muy pero que muy lejos de ella. Primero podríamos ver ese movimiento para formar la divergencia. Gráfico semanal, igual que el IBEX, muy alcista, sobrecompra muy alta, pero ya lo venimos viendo durante las últimas semanas. Y en el gráfico mensual, pues esa divergencia que venimos marcando desde los últimos meses y que ojo, porque como acabemos el mes manteniéndonos al alza, esa divergencia se puede acabar rompiendo y eso sería una señal muy pero que muy alcista para los próximos meses. Continuamos con el Dow Jones. En Estados Unidos hemos visto un cierre semanal que ha sido bastante feo, la verdad, porque fijaros la vela que dejó la sesión del viernes, pero es que es la tónica que llevamos viendo durante varias semanas. El viernes cierra regular, decimos, ojito, puede haber una corrección, pero el lunes vemos cómo se estabiliza la caída, empieza a recuperarse un poquito, el martes otro poquito, miércoles ya se mantiene al alza, jueves se mantiene al alza, y en la sesión del viernes es cuando entran dudas. ¿Por qué? Porque yo creo que el mercado sabe de sobra que esto está muy sobrecomprado, pero se sigue manteniendo. Es decir, la última parte de la semana nos salimos por lo que pueda pasar el fin de semana, pero cuando vemos que comienza la semana y todo sigue tranquilo, nos vamos subiendo otra vez al carro. En el caso del Dow Jones, zonas de soporte, la más clara, 38.160 puntos, donde se encontraría con la media móvil de 70 sesiones. Fijaros, la divergencia se sigue alargando sin ver esa corrección en los mercados importante. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver si se consigue mantener esta divergencia. En el semanal, fijaros la vela que ha dejado y tenemos divergencia. Esto no lo teníamos anteriormente. Esa divergencia en el semanal, es decir, cuidado. Porque la vela que dejó, en mi opinión, podría llegar a ser de indecisión. Y en el mensual, pues tenemos clarísima divergencia. Fijaros, entre la cotización y el RSI. Y el MAC, ojito. Esto se va alargando muchos meses, sigue así, y ya le hemos dicho que puede alargarse mucho más sin romper la divergencia. Simplemente hay que tenerlo en cuenta. En el Nasdaq, vamos a limpiar esto un poquito. ¿Qué tenemos en el Nasdaq? Pues fijaros que seguimos manteniendo esa divergencia también que teníamos durante las últimas semanas con el RSI. Y esta semana sí que es verdad que aunque ya hemos marcado un nuevo máximo creciente, ha dejado un poquito de dudas. Igual que veníamos bien anteriormente, movimiento lateral. En la sesión del viernes he intentado cerrar el gap que dejó abierto el jueves. Y todo apunta que quizás podríamos irnos a buscar de nuevo la zona de 17.840. La clave ahí, si la pierde, nos vamos a cerrar el gap que tenemos en los 17.500 puntos, donde podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. Y hay que tener en cuenta esta divergencia, que el suelo estaría en los 17.140, es decir, mientras no perfore ese suelo podría ser una divergencia que dé lugar a un movimiento lateral. Si la vemos en el gráfico semanal, fijaros cómo tenemos una divergencia esta semana, que ya se venía alargando durante las semanas anteriores, y que si acaba perforando la zona de los 17.300 puntos, daría lugar quizás a una corrección más importante. Y en el mensual, lo mismo que en los anteriores índices, clarísima divergencia, que simplemente debemos tener en cuenta por si acaso dentro de unos cuantos meses esta divergencia debemos empezar a dar la mayor importancia. Continuamos con el SP500, también divergencia muy larga que se sigue manteniendo muy cerca de esa zona de sobrecompra. Y fijaros lo que decíamos la semana pasada,
que la banda media de Bollinger estaba actuando muy bien como soporte y ha seguido siendo así. El viernes de la semana pasada cerramos justamente en ella, el lunes empezó a recuperar, el martes otro poquito, el miércoles otro poquito, el jueves se mantuvo al alza y ya entraron las dudas a final de la semana. Lo mismo que comentábamos con el gráfico del Dow Jones. Zonas de soporte, los 5.040 puntos, la más cercana, y por debajo la media de 70 sesiones. Fijaros que la divergencia podría tener el suelo en la zona de los 4.840 puntos, muy cercana a los anteriores máximos históricos. Es decir, mientras no perfore esa zona, no pasaría absolutamente nada. Gráfico semanal, pues muy sobrecomprados, llevamos así desde enero, ya casi 2 meses en sobrecompra, por lo tanto, pues bueno, vemos que la tendencia es brutal, se mantiene sobre esa media móvil de 6 sesiones y seguimos marcando nuevos máximos históricos esta semana. En el gráfico mensual, esa misma divergencia que venimos comentando en los anteriores índices y llevamos viendo también en el SP durante los últimos meses. Continuamos con el primero de los activos que nos da una visión más amplia del mercado, que es el VIX. Fijaros cómo esta semana hemos vuelto a esa zona de complacencia en el mercado. Esa zona desde la cual los mercados podrían mantenerse al alza sin sobresaltos. Pero recordad lo que decíamos antes en ese tweet de José Luis Cárpatos, que se estaba anticipando por Goldman que quizás el VIX iba a repuntar con bastante fuerza. Eso aunque cuadraría con bajadas muy importantes de las bolsas y con completar ese suelo redondeado que venimos comentando durante los últimos meses, que podría tener el objetivo en la zona de los 21. Por lo que nos comentaba, el objetivo de Goldman, donde se estaban comprando los call, eran el 31, en 40 y pico, es decir, por esta zona de aquí. Si llegamos a ver una subida hasta esa zona, la caída tendría que ser de doble dígito las bolsas. Eso me parece, la verdad, que bastante complicado. Continuamos con el precio del petróleo. Fijaros que la semana pasada habíamos una subida muy fuerte y esta semana simplemente se está consolidando la subida. Pequeña corrección. Decíamos que una vez superada la zona de los 63,15, el objetivo donde estaba en los máximos que habíamos en octubre, en 92,30. Y eso no era buena señal para la inflación. Eso podría hacer que la inflación volviese a repuntar. Y eso le complicaría aún más el discurso a Powell, pero seguirá diciendo ahora que es estacional, ya no transitoria. Y el gas natural, fijaros, ha hecho ese suelo estable en la zona de 1,78 y lo que decíamos, hay que vigilarla que no veamos un repunte importante, como el que veíamos a finales del 2023. Si vamos a ver un repunte importante como el que veíamos a finales del 2023, esto va a ser más leña al fuego de la inflación. Y cuidado porque las últimas correcciones están siendo con muy poquito volumen. Es decir, cuidado porque puedes estar haciendo un suelo para buscar un repunte. Y además, con todo el tema geopolítico que tenemos últimamente, parece que se está complicando un poquito la situación y esto podría hacer que las materias primas aumenten su valor. La onza de oro, ¿dónde estamos? Pues clarísimamente hemos visto una divergencia esta semana, un intento de ruptura en falso de la zona de los 2.200 puntos y ha empezado a corregir las dos últimas sesiones de la semana. La clave donde está los 2.150. Si la perfora, nos vamos a los 2.100, antiguos máximos y toquecito a la media móvil de 70 sesiones. Mientras no la perfore, no pasaría nada. Mantenemos la tendencia alcista. Si la perfora es cuando ya deberíamos empezarnos a preocupar porque podríamos empezar a corregir de forma importante. Estas subidas tan importantes del oro, yo creo que acabarán dando la cara de por qué se han producido en unas cuantas semanas o meses quizás, porque no tiene mucho sentido que una situación en la que el mercado está en una situación idílica veamos subidas tan fuertes del oro que suelen verse cuando la situación económica se complica pues, o la situación geopolítica también se empieza a complicar de forma importante y eso provoca caídas en las bolsas. Y vamos con el último de los activos, bastante curioso lo que hemos visto esta semana, en el índice dólar. La semana pasada decíamos que había que vigilar si superaba la zona de la media 70 y 200 sesiones. ¿Por qué? Porque nos daría una señal muy negativa para las bolsas. Y mientras las bolsas se han mantenido al alza esta semana, marcando nuevos máximos históricos, el índice dólar ha superado esa zona. Es decir, no cuadra. Si el índice dólar sube, las bolsas tienen que bajar. Y si el índice dólar baja, las bolsas suben. Y esto no cuadra. Y no cuadra tampoco con el discurso que dio Powell. Porque si lo que el mercado ha recogido con los brazos abiertos es que va a haber 3 bajadas de tipos este año, lo normal es que el precio del índice dólar se hubiera reducido. ¿Por qué? Pues porque se debería debilitar el dólar. Pero a lo mejor
Lo que nos está marcando el índice dólar es que no se cree lo que dice Powell, que a lo mejor los tipos de interés van a tener que estar más altos de lo esperado porque la inflación no está totalmente contenida. De ahí que estemos viendo esta subida de cara a finales de la semana que anticiparía que los mercados necesitan corregir, porque cuando el índice dólar ve una tendencia alcista, las bolsas corrigen. Vemos situaciones en las que hay movimientos laterales donde se sigue manteniendo la tendencia anterior, pero luego se acaba dando la vuelta. Por lo tanto, conclusiones que podemos sacar, pues yo creo que hemos visto a todos los índices con subidas muy importantes en zonas clarísimas de sobrecompra. Yo creo que el escenario le está dando vueltas que nos podemos enfrentar en los próximos meses, que quizás ya nos hemos comido toda la subida que teníamos que ver en el año 2024. Cuando empezaba el 2024, incluso antes, todas las casas de estas de inversión nos decían que el objetivo del SP500 estaba en los 5.100, 5.200 puntos. Había algunas que parecía desorbitado y decían 5.400 puntos, 5.500 puntos, y hemos llegado a los 5.250 puntos casi esta semana, en el mes de marzo. Lo normal que hubiera sido esa subida que hemos visto hasta febrero, en marzo corregir, como esperaban muchos inversores, y a partir de ahí movimiento lateral y mantenernos al alza. Pero esta última subida ha dejado fuera de juego a muchísimos inversores y quizás hemos visto ese techo. En ese techo quizás veremos mucha volatilidad. Eso puede significar que veamos caídas importantes en los próximos meses, incluso semanas, pero también subidas muy importantes. Es lo que tiene la volatilidad. Podemos ver meses con caídas de un 5, subidas de un 6, caídas de un 7 y subidas de un 8, por ejemplo. ¿Eso que va a provocar? Si lo llegamos a ver, un movimiento clarísimo de distribución en los índices. Y cuadraría en que a finales de este año 2024 la situación se empiece a complicar en las bolsas. ¿Cómo cambiaríamos esta perspectiva? Quizás si llegamos a ver una corrección no muy fuerte y seguimos marcando los máximos crecientes. ¿Eso qué haría? Alimentaría la patata caliente que ahora mismo tenemos entre las manos, porque también lo que nos está quedando claro y la lección que nos está dando el mercado en las últimas semanas es que parece que estamos bien sobre compra y tiene que corregir, pero esto se sigue manteniendo y manteniendo y manteniendo. Y cuando no es por una cosa es por otra, pero las bolsas siguen subiendo. El VIX, ya lo veis, está en zona de complacencia, de nuevo, esa zona donde las bolsas pueden subir y no hay mayor preocupación, pero ese suelo redondeado que nos marca una predicción hasta los 21 se sigue manteniendo. Las materias primas también apuntan a que pueden mantenerse al alza las siguientes semanas y meses. Eso nos indicaría que el IPC, la inflación, no está controlada, y el precio del oro, pues veremos a ver si no da la cara de por qué ha vivido esa subida tan importante en las últimas semanas. El índice dólar, pues yo creo que es el más claro de todos, es el que da las señales más fiables y más adelantadas. Nos está diciendo que no cuadra las subidas que estamos viendo en las bolsas con el mercado monetario o el mercado de bonos también en Estados Unidos. Por lo tanto, pues bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo en los índices. Veremos a ver si esta semana llega esa corrección. Va a ser muy importante analizarla y por eso la veremos, la comentaremos a diario en los análisis que hacemos cada día. Bien, y vamos a continuar con vuestra sección, que es la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Me habéis pedido una de las acciones que quería analizar porque nos va a dar quizás movimientos adelantados en los mercados globales, y es Apple. Pero vamos a comenzar por la primera de ellas que tenemos en la lista, que es Clínica Baviera. Fijaros, hemos visto una subida muy vertical, había muchísima sobrecompra y hemos visto una corrección. ¿Hasta dónde? Hasta la banda media de Bollinger. Fijaros como anteriormente la tendencia alcista también había actuado como soporte. Mientras no la perfore, lo que podemos esperar es un nuevo repunte, y en ese repunte, cuidado. ¿Por qué? Porque podríamos empezar a ver divergencias y nos anticiparía una corrección más importante. Además, fijaros cómo las bandas de Bollinger se están cerrando. Es decir, mínimo podemos ver un movimiento lateral, aunque como decimos hay que vigilar esas posibles divergencias en el gráfico. Fijaros, el MAC también está dando señal de venta. Por lo tanto, parece que ese rally que hemos visto desde finales de febrero estaría ahora mismo finalizando. Continuamos con IAG, una de las acciones que seguimos muy de cerca en los análisis diarios. Decíamos que superaba la zona de un 81, 82 en una señal muy positiva y nos marcaría ese objetivo en la zona de los 2 euros. Ahora mismo parece que se ha frenado en la zona de los 1,95. Es una zona muy importante, por lo que ahora comentaremos en el gráfico semanal. ¿Qué podríamos esperar desde ahí? Pues quizás ver una pequeña corrección,
Primer objetivo estaría en cerrar el gap en la zona de 1,89, pero tampoco hay que descartar volver hasta la zona de 1,83, aunque sería una corrección más importante. Yo creo que lo más probable sería una corrección, como decimos, hasta los 1,89, 1,88 aproximadamente, quizás apoyarse en la media 6 sesiones y a partir de ahí buscar el repunte hasta la zona de los 2 euros. Si llegamos a ver eso, se podrían producir divergencias que nos marcaría el final de la subida y que cuadraría con haber alcanzado ese objetivo en la zona de los 2 euros. Pero vamos a ver el gráfico semanal. Fijaros cómo en enero de 2023 teníamos un pico en la zona de 1,95, 1,96 aproximadamente, justamente donde hemos llegado esta semana. Y fijaros cómo veníamos diciendo durante los últimos meses que podríamos tener un hombro, cabeza, hombro. Parecía que se estaba desvirtuando un poquito, pero fijaros cómo la subida que hemos visto hasta ahora ha llegado justamente hasta ahí. Además también tenemos justo delante la media 200 sesiones, que también actuó como resistencia en el mes de julio. Por lo tanto, sí que es verdad que podríamos seguir viendo alguna que otra subida, pero cuidado porque estamos muy cerca de un techo muy importante. Y cuidado porque si esa zona no la supera empezamos a ver una corrección. Ojito de nuevo con ese hombro, cabeza, hombro que parece que no damos por finalizado. ¿Cómo le podríamos dar por finalizado ese hombro, cabeza, hombro? Si conseguimos superar la zona de 1,96, 1,97, incluso marcarnos máximos por encima de esos 2 euros, aunque es muy probable que ahí veamos alguna que otra corrección bastante importante o un movimiento lateral. Lo más positivo que vemos en el gráfico semanal, el aumento del volumen que hemos visto en las últimas semanas. Eso es muy, pero que muy bueno. La vela que ha dejado esta semana, pues bueno, podría ser de dudas, pero como decimos, no hay que descartar alguna que otra subida para buscar esas divergencias en el gráfico diario. Seguimos con Naturgy, que parece que no levanta cabeza. ¿Qué tenemos que buscar ahora? Posibles divergencias. Fijaros como si ahora vemos una nueva corrección por debajo de los mínimos que veíamos a mitad de marzo, se podría formar una divergencia y eso nos cuadraría con ver un nuevo impulso al alza importante para quizás buscar esa media móvil de 70 sesiones en el gráfico y tendríamos la señal que no hemos conseguido ver anteriormente. Si no perfora los mínimos que veíamos en marzo, a mitad de marzo también es buena señal. La clave donde va a estar en superar los 20,20, que es donde si se produce la divergencia cogería mayor valor y es donde nos marcaría quizás la formación de un nuevo máximo creciente desde ese suelo que teníamos en la zona de los 19,50 aproximadamente en el gráfico. Continuamos con OHL. La analizábamos esta semana, no sé si fue la sesión del jueves o del miércoles, y decíamos que aunque viésemos ese rebote deberíamos ir con pies de plomo. ¿Por qué? Porque no teníamos señales claras de debilidad. Es decir, no teníamos ninguna divergencia. La debilidad más clara, ¿cuál podría ser? Que quizás con este rebote que hemos visto ha entrado volumen con la demanda. Y eso es bueno. Por eso no nos dice que no veamos una nueva corrección, formemos una divergencia y a partir de ahí busquemos el impulso. Hasta esa antigua zona de los 0,37 que actúa como soporte y ahora podría actuar como resistencia y además encontrarse por ahí con la media móvil de 70 sesiones. De momento me parece un poco precipitado entrar y quizás deberíamos ver alguna que otra divergencia o ver que corrige pero se queda muy cerca de esa zona de los mínimos que veíamos la sesión del 19 de marzo y a partir de ahí repunta por encima de los 0,33. Ahí sería lo más positivo. Y vamos con la acción más importante de todas las que me habéis pedido, que es Apple. ¿Por qué es tan importante? Por el movimiento que hemos visto en las últimas semanas, no la caída. No pasa nada porque vemos una caída. Fijaros, la zona de los 167 actúa muy bien como soporte durante los últimos meses del año pasado. ¿El problema dónde está? Que hemos visto un repunte de esa zona, se ha ido hasta la media móvil de 200 sesiones, que era un soporte muy fiable en la cotización de Apple, cuando la tendencia ha sido alcista, y al llegar a ella ha corregido de forma importante. Es decir, parece que hemos visto un movimiento de vuelta hasta la media de 200, consolidación de resistencia, y caemos de nuevo de forma bastante importante. Fijaros el volumen de la caída del jueves. Ahora, pues estamos ya entre Pinto y Valdemoro. Mientras no perdamos los 167, pues pinta feo, pero no es una hecatombe. Si los pierde, cuidado, porque perderíamos un soporte muy importante y podríamos empezar a ver lo mismo que vimos en el año 2022. Caídas importantes en la cotización de Apple después de un movimiento largo lateral. Y si cogemos el gráfico semanal, fijaros cómo tenemos una divergencia y que esa divergencia al suelo le tiene los 167 también, los máximos que veíamos en agosto de 2022. Si perfora esta zona, cuidado porque puede que aquí haya algo más. Y la tendencia alcista que llevamos viendo durante los últimos años se vea gravemente perjudicada. Fijaros cómo
La media 70 actúa muy bien como soporte en toda la tendencia alcista. Cuando la ha perforado nos hemos ido muy cerquita a la de 200, incluso tocarla, como veíamos en 2019. Ahora estamos poniendo en riesgo la media 70. Si la pierde porque ha perdido esa zona de los 167, ojito con buscar la media de 200 sesiones. Es una caída muy pero que muy importante en el gráfico. Vamos a continuar con Bionano, una de las acciones que me habéis pedido la semana pasada, pero que se nos había quedado ahí en el tintero porque ya tenía el vídeo grabado. Fijaros cómo ha hecho un suelo estable sobre la zona del dólar. Desde ahí que podemos buscar quizás un rebote hasta la media de 70, que es lo que hemos visto anteriormente. Fijaros, en diciembre. Y poco más. Ahí tenemos ese suelo. Hay que estar muy pendientes de que no pierda la zona del dólar, porque si le pierde, podríamos empezar a ver caídas importantes y romper el lateral. Y si queremos buscar el rebote, pues yo creo que el objetivo podría estar en esa media móvil de 70 sesiones. Vamos con CleanSpark. Aquí que me parece que estamos viendo un movimiento de distribución, pero no podemos salir de dudas hasta que no se rompa el movimiento lateral que estamos viendo ahora mismo. Por la parte alta tenemos los 21.30 y por abajo los 14.78. Si pierde la parte baja, pondría en riesgo la media 70 sesiones que actuó anteriormente como soporte, y eso nos indicaría que es un movimiento de distribución después de una subida muy fuerte y que comenzaría una caída más importante en el gráfico. Si por el contrario rompe al alza la zona de 21.33, podría continuar con el impulso en el gráfico y lo que hemos visto es un movimiento de consolidación. Vamos a ver el gráfico semanal un segundito y fijaros cómo hemos llegado hasta el techo que veíamos en noviembre de 2021. Ahora, ¿cuál es la duda? Si veremos esa corrección como estamos viendo ahora y volver a repuntar hasta la zona de los 40, podría ser, o llegamos a alcanzar el techo y volveremos a corregir en el gráfico. Fijaros cómo tenemos divergencias en velas semanales. Por lo tanto, eso también lo debemos de tener en cuenta. Vamos con Marathon Digital, la siguiente de las acciones, que tenemos muchísima volatilidad. De momento parece que salva los muebles porque estábamos sobre la media móvil de 70 sesiones y la de 200. La señal más clara de que se puede acabar la fiesta de la volatilidad y empezaremos a ver caídas importantes si pierde la media de 200. Todavía eso no ha llegado. Mientras tanto, pues no hay que descartar, seguir viendo repuntes hasta la zona de los 30,45, 31 dólares aproximadamente en el gráfico. Por lo tanto, ahí nos encontramos. Clarísimamente, hay que tener en cuenta esa media móvil de 200 sesiones para mantener ese movimiento, ese rango lateral entre los 30,45 y la zona de los 17, 16 dólares. La siguiente de las acciones, pues fijaros cómo parece que estamos viendo un claro movimiento lateral también entre los 30,25 y los 32,87. Parece que está habiendo un movimiento lateral en esa zona y puede que estemos ahí esperando a que llegue la media de 70 sesiones. Fijaros cómo simplemente ha sido un pullback hasta ese antiguo mínimo que veíamos en octubre de 2023 y por eso ahora pensamos que podemos llegar a ver un movimiento lateral en esa zona. Vamos con la siguiente acción, que también me la dejé en el tintero la semana pasada. Esta sí que no sé por qué, porque sí que la había visto a tiempo, pero no la pasé a la lista de sugerencias. Y fijaros cómo era clarísimo. Os lo comentaba en YouTube, en el comentario. Fijaros, la media de 70 es la que está actuando como soporte. Mientras no la pierda, podemos ver movimientos entre la media de 70, que está a los 22,90 aproximadamente, hasta la zona de los 26. Ahí podemos ver movimientos mientras se mantenga sobre la media de 70. El peligro en perder la media 70 porque nos podríamos ir a completar el gap que dejamos abierto en la sesión del 1 de diciembre hasta la zona de los 20,10. Y la última de las acciones es Uranium Energy. Fijaros, tendencia alcista, muy importante, últimas subidas muy especulativas, aquí llamamos la atención a los inversores, aquí entra el inversor pequeño, se distribuye los grandes y comenzamos a caer. La duda dónde está, si todavía le quedará alguna que otra subida especulativa, eso lo veríamos si supera la zona de 7,9, eso sería una señal muy positiva al alza, pero si acaba perforando la zona de 6,17, yo creo que perdería también la media móvil de 200 sesiones y eso nos marcaría el comienzo de una nueva tendencia bajista en el gráfico. Por lo tanto, a vigilar los 7,09 por arriba y por abajo los 6,17. Bueno, pues hasta que ha llegado el vídeo de hoy. ¿Qué conclusiones o qué resumen podemos sacar de todo esto? Pues bueno, vamos a comenzar por el principio. Lo que comentábamos de Powell. No nos le creemos. ¿Por qué no nos le creemos? Porque está dando el mismo discurso que veíamos en el año 2021. Fijaros cómo cuando la inflación empezaba a contenerse ya de forma importante durante el pasado año, el mensaje que lanzaba Powell era que no nos debíamos fiar demasiado, que todavía no estaba controlada la inflación, mientras veíamos que se estaba contrayendo.
¿Y qué hace la bolsa? Mantenerse al alza. Es decir, está diciendo, no entréis en bolsa porque no tenemos controlada la inflación. Sin embargo, ahora, cuando el IPC está dando señales de que empieza a repuntar, las materias primas, lo hemos visto en ese gráfico también de Hugo Ferrer, que empezaba a repuntar, lo que nos dice Powell es, ojito, aquí no pasa nada, son movimientos totalmente estacionales. Podéis entrar en el mercado tranquilamente porque las bolsas se van a mantener al alza, porque va a haber un soft landing, porque ese escenario tan bueno que llevábamos diciendo que va a haber, le estamos viendo y aquí no va a pasar absolutamente nada. Eso a lo mejor lo que está diciendo es, comprar acciones que yo, mis amigos de alrededor, os las vamos a vender todas, porque en los siguientes meses vamos a ver un movimiento de distribución. Y eso cuadraría perfectamente con lo que hemos visto en los índices. Quizás hubiéramos visto una subida más contenida, con sus dientes de sierra, no hubiera pasado nada. Y seguramente en los próximos meses y de cara a final de año hubiéramos visto nuevos máximos. La sensación que tenemos es que ahora en 3 meses se ha comido toda la subida que teníamos que haber visto durante todo el año. Y esto da la opción de que veamos unos cuantos meses con mucha volatilidad, ver caídas muy fuertes, posteriormente subidas muy fuertes, pero que le cueste marcar nuevos máximos. ¿Eso a qué va a dar lugar? A que se nos diga que son buenas oportunidades de compra, hay que aprovechar esas correcciones, porque fijaros luego las subidas que nos están dando y ahí el inversor pequeño acabe picando. Y además el discurso que seguirá dando Powell será de que aquí no pasa absolutamente nada. Parece que tampoco quiere desvirtuar la situación económica, social y política que estamos viendo en Estados Unidos de cara a esas elecciones que vamos a tener en el mes de octubre, creo que era aproximadamente. Por lo tanto, pues bueno, creo que eso coincidiría bastante con ver, como decimos, unos cuantos meses con bastante volatilidad. Todo apunta, como veíamos en el VIX, que es lo redondeado, nos va a marcar a subidas bastante importantes en la volatilidad. Es decir, los mercados pueden empezar a experimentar caídas y subidas bastante importantes. Es decir, todo parece que cuadra con ello. El escenario que planteamos quizás era negativo a principios de año para el año 2024 y creo que ahora, con las subidas que estamos viendo, pues me cuadra más que nunca. ¿Por qué? Porque tenemos todo el año para corregir lo que hemos ganado en los 3 meses. Quizás si hubiéramos visto unas subidas más paulatinas y la subida que hubiéramos visto es más rácana y si hubiera consolidado mejor el mercado, nos indicaría quizás un movimiento lateral y de cara a final de año ver nuevas subidas, que es lo que había muchísimos inversores bastante respetados que estaban diciendo que podría llegar a suceder. Pero esta subida tan vertical ha pillado fuera de juego prácticamente a todo el mundo que pensaba que en marzo veríamos esa corrección para limpiar el mercado, ver un movimiento lateral y de cara a la segunda parte del año mantenernos al alza. De ahí que pensemos que podamos estar cerca del máximo en los mercados en el año 2024 para dar lugar a un movimiento de bastante volatilidad. Muy importante también lo que veíamos en la sección de sugerencias con la cotización de Apple. Lo decimos siempre, cuando Apple empieza en el gráfico a culear, nos va a dar la señal de que esto está llegando a su fin. No será que el señor Warren Buffett está empezando a vender acciones porque se sabe lo que va a pasar. Este tipo de inversores institucionales normalmente en esas batallas de subidas y bajadas muy rápidas, no entran. Aprovechan para ir vendiendo acciones, todas estas subidas que estamos viendo, y a lo mejor esto está viéndose en la cotización de Apple. No sabemos si será que está vendiendo, pero la verdad que es bastante importante. Viene provocada la caída que viene esta semana de un 4%, no sé si fue la sesión del jueves, porque le habían puesto una demanda o no sé qué películas, pero noticias de estas salen muchísimas veces y no provocan caídas tan importantes si el mercado no pide esas caídas. Así que bueno, y por último, antes de acabar el vídeo, no lo había comentado antes, pero he estado leyendo hoy por la mañana y ayer por la noche lo leí también, que querían prohibir Twitter en España o que lo iban a cerrar o no sé qué películas de forma provisional. Esta es la realidad que tenemos, la realidad que hemos elegido y la realidad que estamos viviendo en este país ahora mismo. ¿Por qué os lo digo? Pues porque normalmente los vídeos cuando les publico los suelo poner en Telegram y si van a prohibir Telegram, pues a lo mejor los que os enteréis de estos vídeos a través de Telegram, pues no lo voy a poder publicar. Entonces, bueno, lo seguiré publicando en Twitter si no lo prohíben o directamente pues lo podéis ver desde el canal de YouTube. Esto es lo que hemos elegido. Ahora que me parece una auténtica locura prohibir Telegram, no sé qué culpa tendremos los que hacemos las cosas bien, los que quizás no estamos haciendo daño a nadie, pero bueno, esto es lo que tenemos. Lo dicho, como siempre, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante el vídeo de hoy.
Os recuerdo, como siempre, que no ha sido ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Veremos a ver esta semana si llega esa corrección que parece que no llega a los mercados o seguimos aumentando esa patata caliente. El lunes nos vemos de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.